Recuerden que la idea de este tema es encontrar equivalentes de circuitos, o sea, a los sistemas eléctricos, asociarlos con los sistemas mecánicos de traslación y de rotación, y siempre hablamos de un modelado de sistemas simples. Los sistemas mecánicos, además, aparecen otro tipo de sistemas que son lo que se llaman de 4 terminales, porque tienen asociados dos variables de entrada, podríamos decir, y dos variables de salida. O sea, dependen de posiciones o de velocidades y de fuerzas de un lado y del otro del componente. A ver si me explico. El primero es una palanca. Fíjense, la palanca es una barra, ¿no?, con un pivot. Esto está acá. De un extremo de la barra está una distancia de 1, en el otro extremo hay una distancia de 2, de tal forma que si se llegara a aplicar una fuerza F1 en esta dirección, haría que la palanca, este punto, bajara y pivoteara sobre el pivot y generara, obviamente, o se va a transmitir una fuerza F2 al otro extremo de la palanca. Acá se generaría un desplazamiento X1 y en esta dirección, que no está marcado acá, aparecería un desplazamiento X2. Como lo muestra acá, ¿no? Es decir, la palanca estaba en equilibrio, le aplicamos la fuerza y se corrió un cierto X1 y un cierto X2. Acá hay ecuaciones de movimiento y ecuaciones de potencia mecánica que se tienen que cumplir. La de movimiento es que, fíjense, este triángulo con este son triángulos semejantes, porque comparten los mismos ángulos, o sea, al tener los tres ángulos iguales, tienen este ángulo con este es igual, y este ángulo es recto con este ángulo que tengo acá, que también es recto, por eso tienen los tres ángulos iguales, por lo tanto son semejantes. Y en todo triángulo semejante, la razón de sus lados permanece constante, o sea que X1 es A de 1 como X2 es A de 2. En lugar de posiciones, como estamos trabajando todo con velocidades, estas ecuaciones también se pueden cumplir en velocidad. Y en el caso de potencias o de momento, es fuerza por distancia de un lado, tiene que ser igual a fuerza por distancia del otro. Entonces, las ecuaciones que vamos a usar de la palanca son X1 es a X2, como F2 es a F1, y como D1 es a D2. No sé si la escribimos. O sea, fíjense que si yo acá multiplico, y multiplico en estos escritos en velocidades, me quedaría B1 por F1 es igual a B2 por F2. Esto es potencia mecánica, esto es potencia mecánica, esto es potencia mecánica. En el extremo 1 igual a la potencia mecánica en el extremo 2. ¿Y está relacionado en qué? Y está relacionado en la relación de distancia, de 1 sobre D2. O sea, fíjense que de esta misma expresión, de esta, yo puedo poner que X1 sobre X2 es D1 sobre D2, y de acá saco que X1 sobre D1 es igual a X2 sobre D2, que serían esta ecuación que tomamos de equilibrio de movimiento. Por eso se llama de 4 terminales, porque podía tomar que este 1 es el terminal de entrada, podríamos decir, si ingresamos por F1, y este del otro lado tendríamos un terminal del otro lado. Por eso que se lo suele representar, se lo puede representar con este simbolito que representa podemos decir, un generador de corriente asociado, un generador de corriente asociado a través de una relación de distancias, pero bueno, mecánicamente sería esto. Tenemos de un lado de la palanca, este sería el lado 1 de la palanca, tenemos una fuerza, que es la fuerza que le llega a la palanca en
en la posición 1, la posición de entrada de la palanca se mueve a la velocidad v1 y a través de la relación de 1 y de 2 se transfiere ese movimiento al otro extremo. Aparece una fuerza F2 que va a actuar sobre la carga que esté aplicada y aparece el extremo de la palanca del otro lado, se mueve a una cierta velocidad v2. También en algunos libros aparece que esto está unido y que esto lo ponen así como a masa o como que a la posición de reposo, porque se supone de que los sistemas obviamente parten del reposo. Pero bueno, las ecuaciones que tenemos que acordarnos serían estas, ¿no? Esta es la ecuación que deberíamos acordarnos, que es la que relaciona las fuerzas con las velocidades y con la relación de la palanca de 1 sobre de 2. Esa sería la relación de la palanca. Bueno, otro sistema que ayer alguien preguntó es el tren de engranajes. O sea, tengo un engranaje 1, que estaría marcado hasta acá, creo que está marcado hasta acá, que tiene N1 el número de dientes del engranaje 1, tiene un cierto radio R1, ese tren de engranajes, ese engranaje 1, a la cual le aplico una cupla para que esto gire y hace que todo este conjunto gire a omega 1. Se transmite al engranaje 2, este sería el engranaje 2, este es el engranaje 1, se transmite al engranaje 2 que tiene un número N2 de vueltas y un radio menor en este caso. Podría haber sido al revés, que el 1 tenga más chico y el 2 más grande, no importa. Acá lo que va a pasar es que cuando este dé una vuelta, el 1 dé una vuelta, este capaz que da 10 vueltas, porque es más chico. Para recorrer toda esa misma distancia va a dar 10 vueltas. Y del otro lado del tren de engranajes aparece una cupla T2 y esto gira a otra velocidad V2. Seguramente en el mismo intervalo de tiempo, si este da 10 vueltas por segundo y esta da una vuelta por segundo, significa de que omega 2 es mayor a omega 1. Bueno, si lo vemos del lado de frente, uno vería que hay un engranaje 1 que gira a una cierta omega 1 y hay un engranaje 2 que gira a una velocidad 2. Por acá muestra que hay una velocidad tangencial y una fuerza tangencial, pero que hace que la cupla T1 haga girar este engranaje y esta cupla T2 es la que va a obtenerse del otro lado del tren de engranaje. Acá también hay equilibrios de movimiento, porque si no hubiese ninguna relación entre los radios de los engranajes o entre el número de dientes de los engranajes, da una vuelta y se rompería, se comerían los dientes del engranaje. Bueno, la relación que se debe cumplir es que tita 1 por el radio 1 tiene que ser igual a tita 2 por el radio 2. Esto está referido un poco a los arcos tangenciales que tiene que moverse en función de los radios. Y también, constructivamente, el número de dientes del engranaje 1 depende del radio 1 a través de una constante constructiva que es del tren de engranajes. O sea que el radio 1 es el número de dientes 1 sobre esta constante, que es una constante constructiva, que obviamente se va a cumplir la misma ecuación, N2, es la misma constante constructiva por R2. Y acá aparece que R2 es el número de vueltas, el número de dientes dividido la constante constructiva. Y eso lo vamos a reemplazar acá. O sea que en lugar de de poner R1, ponemos N1 sobre Kc, y en lugar de poner R2, esto sería R2 y esto sería R1. N2 sobre Kc. O sea que si simplificamos, me dice que tita 1 por N1 es tita 2 por N2. Si lo hubiésemos hecho en velocidades también, omega 1 por N1 tiene que ser igual a omega 2 por N2, porque lo único que hago sería la derivada de tita respecto de t en ambos lados. ¿De acuerdo? Y acá lo hice. O sea, omega 1 por N1, omega 2 por N2. Y saco la relación de velocidades.
que es N1 sobre N2 es igual a omega 2 sobre omega 1, y a esto lo llamo la relación del engranaje o relación de engranaje. Todo esto fue para movimientos, ¿está bien? Y ahora vamos al equilibrio de potencias. Entonces me dice que la potencia que se desarrolla mecánica en el engranaje 1 tiene que ser igual a la potencia que se desarrolla en el engranaje 2. Bueno, de acá despejo T1 sobre T2 es igual a omega 2 sobre omega 1, y omega 2 sobre omega 1 es N1 sobre N2. Y esta es la relación de engranaje. Esta sería, como hicimos con la palanca, la ecuación que caracteriza al movimiento al movimiento del tren de engranajes, ¿de acuerdo? Como hicimos con la palanca. Y también hay un elemento de 4 terminales. Ese elemento de 4 terminales parecido a la palanca, pero en el caso de este tren de engranajes tenemos un elemento que gira a omega 1 y le llega o debe aplicársele una fuerza T1 para que el engranaje gire, y a través de la relación del engranaje se transmite al otro engranaje una cupla T2, y todo el conjunto girará a una velocidad omega 2. Ese también es el modelo equivalente. Y acá también en algunos libros se puede poner esto unido, se pone acá y se dice que esto es el reposo, o a partir de que se le aplique una fuerza o le llegue la fuerza, bueno, la cupla en este caso, T1. ¿Está bien? Y el último elemento mecánico, que también es de 4 terminales, que se lo llega a llamar de 4 terminales, es la rueda. Ay, no me digas. Es la rueda y cremallera, el conjunto, ¿no? Que me va a transmitir un movimiento de rotación en un movimiento de traslación, o al revés, ¿no? Puedo empujar de la cremallera y generar un movimiento de rotación a partir de un movimiento de traslación. Me parece que esta flechita está al revés, pero porque yo si empujo de acá, esto va a ir para allá. Pero bueno, un movimiento de rotación en uno de traslación. Acá también hay ecuaciones de movimiento y ecuaciones de potencia, en este caso de potencia mecánica. La cupla T1 está relacionada o va a estar relacionada con la fuerza F2, que es esta que se transmite al sistema de traslación, por el radio R1. O sea que la fuerza que debería aparecer acá, de F2, depende del radio de la rueda. O sea, cuánto transmite desde la cupla a la fuerza tangencial sería. En el caso del X, que sería el desplazamiento de la cremallera, este sería X, también depende del ángulo girado y del radio. Tita por el radio, eso sería el movimiento de traslación a partir de lo que está girando la ruedita. Y si lo llevo a velocidades, va a ser la velocidad con que se mueve V2, que sería la cremallera, esto sería la cremallera, en función de la velocidad de la rueda multiplicado por el radio de la rueda. Esas serían las ecuaciones. Más sencilla todavía. Acá la relación lo hace R1, la hace el diámetro, el radio de la rueda. No hay otra cosa que R1, no hay relación ni de palanca ni de dientes del engranaje. Y también lo podemos escribir como otro. También lo podemos escribir como un elemento también de 4 terminales, donde este sería la rueda, esta es la rueda, gira omega 1,
necesita una fuerza que se le aplique T1 para que todo el conjunto gire, se transmite a través de R1 en una fuerza F2 que hace que toda esa cremallera se mueva a una cierta velocidad V2. Hasta acá serían los elementos mecánicos, pero para esta parte de la modelización precisamos un elemento que tenga 4 terminales. Y el elemento que tiene 4 terminales, elemento pasivo, es el transformador. El transformador es un circuito que tiene un bobinado primario con n vueltas del bobinado primario, un núcleo de hierro, esto sería un núcleo de hierro, lo que está acá, un núcleo de hierro, material ferromagnético, y un bobinado secundario, este sería el secundario, este sería el primario. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y se le aplica una tensión, por el bobinado primario va a circular una corriente, aparece un campo magnético variable, ese campo magnético variable es porque la tensión del primario es variable, supone que sea senoidal, genera campo magnético H, ese campo magnético actúa sobre el entrehierro, sobre el núcleo magnético, lo que hace es hacer que las líneas de campo magnético se concentren en el secundario, o sea, en la parte del secundario. Al haber un campo magnético variable, por ley de Lenz, o de Faraday-Lenz, se induce una fuerza electromotriz en estos extremos de este bobinado, que es la tensión del secundario. Obviamente acá no lo puse, pero seguramente acá debería haber puesto una carga, una carga para que circule una corriente de secundario. Obviamente que si esta simbología está tomado como que esto es un cuadripolo, por eso que dice que las tensiones tiene este sentido, con el positivo acá, el negativo, positivo acá y negativo, aunque sean temporales, y las dos corrientes entrantes al cuadripolo. Seguramente que si le ponemos una carga, o sea, una resistencia, la corriente del secundario tendría que ser, desde el punto de vista circuital, va a ser hacia afuera la I del secundario. Pero como esto está a circuito abierto y es una simbología, la I del secundario la marcamos hacia adentro porque las corrientes que ingresan al cuadripolo son las que se consideran positivas. Bueno, ¿qué ecuaciones rigen al transformador? Bueno, hay una ecuación de tensiones que dice que la tensión del primario depende del número de vueltas del primario, una constante constructiva y un campo magnético, o sea, un flujo magnético, eso flujo magnético, que es el que desarrolla el primario. En el caso del secundario, depende del número de vueltas del secundario, de la misma constante constructiva, que ahí aparece la sección del núcleo de hierro, aparece la sección del alambre, la sección el largo del alambre, la longitud del alambre, etcétera, etcétera, y el mismo flujo magnético porque comparten el mismo núcleo, tanto primario como secundario. Eso no sé si lo había dicho. O sea que si yo hago la tensión del primario sobre la tensión del secundario, o sea que acá divido, lo que puedo decir es que depende de la relación entre el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario. Y a esto se lo llama la relación de transformación o la relación del transformador. Esto es con respecto a las tensiones que aparecen en el primario y el secundario. Y también hay un equilibrio de potencias. Ideal, ¿no? Dice que la tensión en el primario por la corriente del primario tiene que ser igual a la tensión del secundario por I del secundario. ¿Por qué digo ideal? Y porque en el circuito real aparecen pérdidas por calentamiento en los bobinados, pérdidas por calentamientos en el núcleo magnético, por histéresis, por las corrientes de Foucault. Bueno, hace que aparezca un concepto que se llama rendimiento, que es la relación entre la potencia del secundario y la potencia del primario. Y esto, si el transformador es bueno, está en 0,8 más o menos, 0,8, 0,9, o sea que hay de un 10 a un 20% de pérdidas. Bueno, de acá despejo la tensión del primario sobre la tensión del secundario
es igual a la I del secundario sobre I del primario, y siguiendo con lo que definí como relación del transformador, acá puedo sacar que como la E del primario es proporcional al número de vueltas del primario y la E del secundario es proporcional al número de vueltas del secundario, esta es la relación del transformador. Y, no tenemos circuito. Pensé que había un circuito. Porque, no, porque este es el que vamos a usar, no hay circuito mecánico. Este lo vamos a asociar a la palanca o asociar a la rueda o al tren de engranajes. O sea, este va a tener equivalente con la palanca, va a ser equivalente con el tren de engranajes, o va a ser con la rueda cremallera. Con esto lo vamos a usar así para armar nuestro modelo eléctrico. Porque no nos perdamos de vista que la idea es a estos sistemas armarle un modelo eléctrico. Por eso que ahora ahí tenemos que vamos a buscar el equivalente serie y el equivalente paralelo para estos elementos de 4 terminales. Lo importante es recordar esto. En el equivalente serie son estas las ecuaciones que rigen al circuito. En el equivalente paralelo son estas las equivalencias que rigen al circuito. Fuerzas son tensiones en el serie y velocidades corrientes. Fuerzas son corrientes en el paralelo y velocidades son tensiones. Entonces veamos. Vamos a la palanca. Primer elemento es la palanca. La palanca con el equivalente serie. Fuerzas, tensiones, velocidades corrientes. Entonces fíjense. De un lado de la palanca está F1, del otro lado está F2. Si busco equivalencia con el transformador, F1 va a ser la tensión del primario, F2 la tensión del secundario. En el caso de la palanca, la velocidad del extremo 1 debería ser la corriente del primario y la velocidad del otro extremo de la palanca tiene que ser la corriente del secundario. Buscando las igualdades de ecuaciones, estas serían las del transformador y estas serían las de la palanca, obtengo que en el caso de esta palanca, D1 es el número de vueltas del secundario, acá tienen, ¿ves? D1 es el número de vueltas del secundario, y D2, que sería el bracito de la palanca del otro extremo, D2, es el número de vueltas del primario. Es decir que si acá hay una relación de 100 con respecto a que el número de vueltas del primario es 100 veces el número de vueltas del secundario, lo que va a hacer es que D2 va a ser 100 veces más chica, D2 100 veces más chica que D1, para que se mantenga la relación del transformador. O sea, tengo que buscar las equivalencias. Igual no es la finalidad en nuestra materia hacer el cálculo de la transferencia y nada. Solamente buscamos las ecuaciones. Si tomamos el equivalente paralelo, que son fuerzas corrientes, hacemos al revés. La fuerza F1 que está en la palanca, en el extremo 1, es la corriente del primario. La fuerza F2 sería la corriente del secundario. La velocidad con que se mueve la palanca en el extremo 1 está representada por la tensión del primario. La velocidad que se mueve la palanca en el extremo 2 es la tensión del secundario. Y si me fijo las ecuaciones, según ahora, fíjense que ahora las ecuaciones yo las escribo como relación de corrientes, las cambié. Y la relación de fuerzas, o sea, busqué esta igualdad, ¿no? O sea, esta igualdad, lo mismo que hice acá, Acá busqué la igualdad de tensiones con fuerza. Acá busco la igualdad de corrientes con fuerza. Y según lo que me dice acá, es lo que escribí antes. ES es la velocidad 2, E del primario es la velocidad 1, y según esta relación, el número de vueltas del secundario coincide con el brazo de la palanca, va a coincidir con la relación del brazo de la palanca 2, y el número de vueltas del primario como si fuese la palanca 1. O sea que si esta relación, por ejemplo, es 1/10,
acá se va a tener que cumplir también que esto sea un décimo. ¿De acuerdo? En el otro se daba exactamente al revés, porque fíjense que el número de vuelta del primario coincidía con D2, era al revés, y el número de vuelta del secundario con D1. Bueno, igual estas son el juego de ecuaciones que uno va a utilizar en la equivalencia entre la palanca y el transformador, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Los modelos de mecánico con respecto al modelo eléctrico. Veamos ahora el tren de engranaje. El tren de engranajes me parece que es más fácil, o por lo menos más simple. La cupla que le llega al engranaje 1 es la tensión del primario, porque es relación fuerza-tensiones. La cupla que se transmite al engranaje 2 es la tensión que se genera en el secundario. La velocidad con que gira el engranaje 1, corriente del primario. El omega 2, corriente del secundario. Y acá tenemos que el número, bueno, me fijo las ecuaciones, igualo tensiones con cupla. Esto es lo que busco, esta igualdad, manteniendo las ecuaciones que rige a cada uno. Entonces, fíjense que para que esto ocurra, el número de vueltas del primario tiene que ser igual a N1 y el número de vueltas del secundario tiene que ser igual a N2. Y si busco el equivalente paralelo, las cuplas 1 va a ser la corriente del primario, la cupla en el engranaje 2, la corriente del secundario, la velocidad 1 es la tensión del primario, la velocidad 2 la tensión del secundario, y acá hice, lo que busqué son las igualdades, corrientes con cuplas, y despejé la formulita. Entonces, me queda que la tensión del secundario es omega 2, la tensión del primario es omega 1, y en esta relación me queda que el número de vuelta del secundario tiene que ser igual o tiene que ser equivalente al engranaje 1 y el número de vueltas del primario al engranaje 2. Por último, me quedaría la rueda cremallera, que en este caso la cupla 1 es la tensión del primario, la fuerza que transmite a la cremallera es la tensión del secundario, omega 1 es la corriente del primario, la velocidad con que se mueve la cremallera es la corriente del secundario, y acá no me queda más remedio que decir que R1 es la relación del transformador, directamente. Entonces buscamos equivalencias. Ponemos la tensión del primario es la relación del transformador por la del secundario. Y la I del primario es 1 sobre la del transformador por la I del secundario. Estas son las ecuaciones del transformador. Y sacamos la cupla con la tensión y la velocidad con la corriente. Y fíjense que R1 es igual a o sea, coincide con la relación numérica con el radio de la ruedita. Coincide con la relación del transformador. Si hago el equivalente paralelo, la cupla tiene que ser una corriente, la fuerza F2 es otra corriente, omega 1 es la tensión del primario y la velocidad de la cremallera es la tensión del secundario. Y acá me va a decir que el radio R1 tiene que tener un valor numérico como es 1 sobre la relación del transformador. Y acá busco la corriente del primario es 1 sobre NT por la corriente del secundario, la tensión del primario es la relación del transformador por el secundario y acá busco cupla con I del primario, cupla con I del primario y del secundario con la fuerza, es esto que está acá. Entonces 1 sobre NT es R1. Y si lo veo con velocidades, esto es velocidad del engranaje es omega 1. La velocidad de la cremallera es la tensión del secundario. Entonces acá 1 sobre R1 es el número de la relación del transformador. Bueno, para terminar, veamos dos ejemplos de estos sistemas. Vuelvo a repetir, solamente planteamos
las ecuaciones eléctricas. Lo que me piden es encontrar en este caso solo el equivalente de serie y plantear las ecuaciones eléctricas y dibujar un modelo mecánico equivalente. Fíjense cómo está esto, ¿no? Es un engranaje que se le consideró su masa, hay un buje que tiene rozamiento, se le aplica una cupla y todo este conjunto gira omega 1. Acá va a estar todo omega 1. O sea, todo esto gira al mismo movimiento. Y le va a transmitir una cupla T1 a este engranaje, o sea, tiene que aparecer acá una cupla T1 para que este engranaje comience a girar y se transfiera al otro lado del tren de engranaje una cupla T2 de este lado y haga que la masa del eje y el rozamiento del eje con un buje gire todo a velocidad omega 2. Esto sería la explicación mecánica de este sistema. O sea, aplico una cupla de tal forma que venza la masa, venza el rozamiento, tramita una cupla que haga mover la cupla T2, perdón, la cupla T2, y la cupla T2 tiene que mover a la masa y tiene que mover al rozamiento de ese buje. Entonces veamos el circuito equivalente. Fíjense, las cuplas T, que sería la de entrada, esta T, tiene que ser una tensión. Omega tiene que ser una corriente. ¿Está bien? Entonces, omega 1 es la corriente del primario, porque me tendría que fijar en el equivalente serie de el tren de engranajes. Omega 2 es la corriente del secundario. La cupla 1 tiene que ser la tensión del primario, porque acá, en lugar de esto, acá voy a poner un transformador. Acá voy a poner un trafo. La cupla 2 tiene que ser la tensión del secundario. Y según la relación que vimos, en el series, el número de vueltas del engranaje 1 tiene que ser el número de vueltas del primario. El número de dientes del engranaje 2 igual al secundario. Y ahora busco la equivalencia entre los elementos. Bueno, las inercias eran bobinas. Estas dos eran bobinas para el equivalente serie. Y los rozamientos son resistencias. Esto va a ser una R, ¿de acuerdo? Que sería esto que pusimos acá. Entonces, armo el circuito. Hay una sola corriente, hay una sola corriente porque hay una sola velocidad de este lado del primario. Este sería el primario. Y hay una sola corriente porque hay una sola velocidad. Esta sería la I del secundario, una sola corriente porque hay una sola velocidad. Entonces, como todos los elementos que están en el engranaje 1 se mueven a omega 1, están todos recorridos por una única corriente, la corriente del primario. Y el generador de tensión lo que hace es lo siguiente, tiene que dar una caída de tensión a la bobina, una caída de tensión en la resistencia y entregar la tensión en el primario. La tensión del primario se relaciona con el secundario y la tensión del secundario tiene que ser tal que haga una caída de tensión sobre la bobina L2 y haga una caída de tensión sobre R2. O sea que ahora aplico Kirchhoff. Facilongo. La tensión aplicada es BL1 más BR1 por la tensión del primario. No hay duda, ¿no? O sea, esta tensión igual a esta, más esta, más esta. En el caso de pasarlo a las ecuaciones en el dominio del tiempo, la tensión aplicada es L por la derivada de la corriente, R1 por la corriente, más la tensión del secundario. La tensión del secundario, la tensión del primario. La tensión del primario está aplicada al transformador, es una característica del transformador. Las ecuaciones de la malla 2, ¿qué va a ser? Y la tensión del secundario 2 es la caída de tensión en la bobina 2 más la caída de tensión en la bobina 2 más la caída de tensión en R2. Reemplazo y me dice la tensión del secundario es L2
por la derivada de la corriente del secundario respecto al tiempo más R2 por la I del secundario. Ya tengo esas dos ecuaciones. Y me faltan las ecuaciones del transformador. Bueno, las ecuaciones del transformador es la tensión del primario sobre la tensión del secundario, I del secundario sobre I del primario. En el primario son estas. O sea, estas ecuaciones son las que yo definí para el transformador. O sea, no me queda otra situación. Entonces, ¿qué hago? Las ecuaciones 1, 2 y 3, a ver, busquemos la 1, sería esta, la de la malla 1. La 2 es la de la malla 2 y la 3 es la del transformador, ¿no? Entonces, veamos. Dice, las ecuaciones 1, esta es la malla 1, esta es la malla 2 y esta es la del transformador. Entonces me queda B de T, la paso, donde hay tensión hay cupla, donde hay L hay J, donde hay I es omega 1, donde hay R1 hay B1 y acá está mal, esto es omega 1. Esto es omega 1, es la misma corriente, omega 1. Igual a T1, que sería la tensión del primario. La tensión de la malla 2, la tensión es la tensión del secundario. L2 por I del secundario, R2 por I del secundario. Esto sería BL2 y esto es BR2. La transformo. T2 es J2 por la variación de omega respecto de T. Esto era la I del secundario, ¿no? Esta era la I del secundario. Y esto era R2. P2 por omega 2 del secundario. La ecuación 3, que es la del transformador, se transforma en T1 sobre T2, omega 2 sobre omega 1 y N1 sobre N2. Estas también son propias del circuito mecánico. Me quedaría armar el circuito equivalente mecánico, pero resulta que no lo puedo. No me dieron el paralelo, pero lo puedo un poco deducir, ¿no? Fíjense, dice, le aplico una cupla en omega 1. Esto es omega 1. Los elementos que dependan de omega 1 van en paralelo. Entonces que J1 y B1 van en paralelo. Y además me tiene que entregar una cupla T1 al transformador, al tren de engranaje. La cupla T1 se transfiere al engranaje 2, todo el conjunto gira omega 2 y como la inercia y el rozamiento 2 solo dependen de omega 2, también van en paralelo. La norma decía que los elementos que dependan de una sola variable estarán en una conexión medio en paralelo. Si quieren, podemos decir, entre esa velocidad y este punto de acá abajo, que es el reposo. Acá abajo es como si fuese el reposo. Esto sería el 0 volt, como si fuese la más. Y de acá hacemos las ecuaciones. La cupla es la cupla de reacción de J1, la cupla de reacción de B1, más T1. Entonces T es J1 por esto otra vez, mira, esto puedo copiar y pegar. B1 por omega 1 más T1. Y en el caso de el engranaje 2 es T2, la cupla de reacción en J2, la cupla de reacción en B2. Y T2, J por la derivada de omega 2, B2 por omega 2 de T. Y por último, las de mi tren de engranajes, que son las que ya escribí acá arriba, ¿no? O sea, son estas ecuaciones. Son estas. T1 sobre T2, omega 2 sobre omega 1 y N1 sobre N2. ¿De acuerdo? Recuerden de que de esta ecuación, para uno acordarse, es T1 por omega 1, T2 por omega 2. Esta es la de potencia. Y después, omega 1 por N1 tiene que ser igual a omega 2 por N2, por movimientos.
De ahí salían estas dos ecuaciones. Bueno, este fue un ejemplo de tren de engranajes y ya termino. Y voy a hacer este de palanca, así por lo menos plantearlo. También acá me piden plantear las ecuaciones eléctricas, acá del paralelo nada más, solamente el paralelo. Bueno, se aplica una fuerza, esto podría ser una cuerda, como que vos tirás de la cuerda, tiene una cierta elasticidad. La elasticidad depende de la velocidad V1 y de la velocidad VA, hacia donde está aplicada la fuerza, y además en este extremo se genera una fuerza F1, que hace que todo este conjunto baje y se transmite una fuerza F2 en este sentido, que hace que un cuerpo colgado de una cuerda también, con elasticidad, dependa de dos velocidades. Y todo este conjunto sube en la posición B. La palanca sube en la posición B2. Y el conjunto depende de la elasticidad que tenga K2. No hay muchos elementos, porque me dice, a ver si está bien, la fuerza está aplicada en BA. K1 depende de BA y de B1, y K2 depende de B2 y B. Y la masa solo depende de B. O sea, cuando acá sube 1 centímetro, sube toda la masa 1 centímetro. En cambio acá va a depender de la elasticidad de K2. ¿De acuerdo? El circuito equivalente paralelo toma la siguiente relación. La fuerza es un generador de corriente. O sea que acá voy a poner un generador de corriente. Donde tengo velocidad A, tiene que haber un potencial VA. O sea que donde tengo V1, tiene que haber una tensión. En este caso, sería la tensión que aparece en este extremo, que sería, o sea, acá voy a poner un transformador, ¿no? Acá tengo que poner un trafo en lugar de la palanca. Entonces, la velocidad V1 en el equivalente paralelo responde a la tensión del primario. La velocidad V2 responde a la tensión del secundario. Después, BB es, acá dice que BB es la tensión del secundario. No, no va a ser la tensión del secundario, ¿no? ¿O sí? Porque tengo K2. Esto está mal. BB no es la del secundario. Porque va a estar K2. D1 representa el número de vuelta del primario, D2 el número de vuelta del secundario. Lo que sí es que K1 y K2 son dos bobinas y en este caso la masa va a ser un capacitor. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, BB no es BB es BB, es un potencial BB. Está marcado acá, ¿ven? La velocidad es un potencial BB, no es la tensión de secundaria. Bueno, el equivalente entonces es un generador de corriente que está aplicado en la posición de BA y que me tiene que generar otro potencial del otro lado. Entonces la bobina la pongo en serie. Y del otro lado la tensión que tengo es la tensión del primario, que sería B1. B1 sería la velocidad 1, es la tensión del primario. Se transmite a la tensión del secundario y genera la velocidad B2, que sería esta que tengo acá. Y genera la corriente del secundario. Para que en una excitación de corriente se generen dos tensiones, o sea, una la tensión del secundario y otra es BB, tengo que poner al elemento en serie. De este lado tengo la tensión del secundario y del otro lado tengo la tensión BB. Y por último, el capacitor que tengo acá depende de BB, o sea que esto va a ser la masa. Y planteo las corrientes. Pero ¿en qué puntos? En los nodos. Empiezo en el nodo A. Corriente de entrada es igual a la corriente de salida, que a su vez es igual a la corriente del primario. Si estos son todos elementos serie. La corriente en la bobina es 1 sobre L,
por la integral de la tensión de la bobina respecto del tiempo, entre t y menos infinito. La tensión en la bobina en este caso es BA menos BB. Considero que el punto BA tiene más potencial que el punto, no BB, sino, perdón, E del primario. De este lado, acá está E del primario. Ese es el nodo A. El nodo del primario, que sería EP, es este que marqué yo acá, la corriente que ingresa exterior, 0. Está la corriente que viene desde la bobina, pero en sentido contrario, ¿está bien? Que sería la I de T, más la I del primario, que sería la que yo estoy ingresando acá. Resulta que I de T es igual a I del primario, es lo que habíamos dicho antes, todo lo mismo. O sea, por más que yo ponga esto, si lo despejo, o sea, esto va a ser igual a 0, me queda que la I de T, la de excitación, es la I del primario, porque son todos elementos serie. En el caso del nodo del secundario, tengo que la I del secundario, que sería este nodo que está acá, es la corriente que circula por la bobina, que es la tensión del secundario más la tensión en el punto B, su integral. Y en el caso del nodo B, corriente exterior es 0, no hay corriente exterior y tengo la corriente en la bobina, o sea, supóngase que lo voy a dibujar acá, esta sería la bobina y este es el capacitor. Digo, acá hay una corriente y acá hay otra corriente. Este sería el nodo B. Este es el nodo B. Este punto que está acá es BA, B de secundario. Entonces, esto que tengo acá es el potencial en B menos el potencial secundario, su integral por 1 sobre L, más la corriente en el capacitor. Como esto es menos IS, me queda que la corriente del secundario, como lógicamente se ve, es C por la derivada de B respecto de T. Y las ecuaciones del transformador son las que me dieron eléctricamente. I del primario sobre I del secundario, igual a E del secundario sobre... Y esto es N del secundario sobre N del primario. Esto es igual a 1 sobre NT, la relación del transformador. Y las ecuaciones mecánicas, ¿qué van a ser? Y bueno, es parecida a este circuito. Fíjense, mejor dicho, las ecuaciones las voy a escribir en términos de fuerzas y de resortes y demás. Entonces, el nodo A es la fuerza, K1 por BA menos B1. Esto va a ser igual a F1. Sería igual a la fuerza que aparece en el extremo 1. En el nodo B1 me va a quedar que F de T es igual a F1 de T. En el nodo 2 me queda que F2 es K2 por B2 menos BB. En el nodo B me queda F2 igual a la masa en lugar del capacitor por la derivada de B. Y las ecuaciones de la palanca, F1 sobre F2, B2 sobre B1, D2 sobre D1. Estas también son de la palanca. Por último, el modelo equivalente. En lugar de generador de corriente, este es más fácil. Pongo el generador de fuerzas. En lugar de la bobina pongo K1, en lugar de la bobina pongo K2 y en lugar de capacitor pongo la masa. Y en lugar del transformador pongo los dos generadores de fuerzas relacionados con la relación de la palanca. Y entonces pongo el nodo A, F de T es igual a la fuerza de K1. En el nodo B1, F1 es igual a F, o F igual a F1. En el nodo B, F2 es igual a la fuerza de reacción de la masa. Y en el nodo 2, F2 es igual a la F de K2. Y las ecuaciones de la palanca que ya escribimos anteriormente.